10 neumólogos pediatras. Aquí es uno de los talleres de educación en asma que le hacemos a los niños y a los padres cada mes. Y tengo múltiples conflictos de intereses, pero para esta conferencia no tengo conflicto de interés. Este es un paciente de los que vemos nosotros habitualmente, que es el niño que consulta porque tiene tos y tiene además cuadros de múltiples hospitalizaciones en las cuales tiene tos con el ejercicio, dificultad respiratoria. Ha recibido múltiples tratamientos y llega a la consulta de cualquiera de nosotros. Tiene antecedente de asma en su madre y al examen físico es un niño que tiene signos de ser un niño con síntomas atópicos, donde tiene lesiones de rascado, eritema, y el resto de su examen es normal. ¿Usted cree que este paciente tiene asma? Por supuesto que tiene asma y uno no tiene necesidad de mandarlo donde un neumólogo ni que le digan nada más. Uno sabe que ese paciente tiene asma. El punto es cómo clasificar los pacientes que tienen asma, que es a veces muy difícil, no solamente para el médico, sino también para el neumólogo, por una serie de cosas, y es que no hay generalmente un gol estándar que nos lleve a clasificarlos. ¿Qué hizo el médico con este niño? Pensó que tenía un asma severa, un asma moderada, es posible que tenga más bien un asma severa. Y dentro de esto, que es todo lo que ustedes conocen en cuanto al manejo del asma, que es el manejo escalonado del asma, uno debe clasificar los pacientes no como antes se hacía, que nosotros les decíamos a ustedes se tienen que aprender una tabla que dice asma leve, moderada, severa, que nosotros no nos la sabíamos ni ustedes tampoco, pero queríamos que el estudiante supiera que era un asma leve, que era un asma moderada. Para mí, yo creo que era muy fácil y yo decía, eso es la regla del 2x2. Si tú te levantas más de 2 veces al mes porque tienes tos o necesitas un beta 2 más de 2 veces a la semana, tienes un asma que es realmente persistente y necesitas tratamiento, no importa cuál le quieras dar. Posteriormente, el GINA, que es lo que nosotros usamos, a pesar de que todos decimos que no tiene muy buena evidencia, estableció que de acuerdo a la severidad del tratamiento, uno clasificaba a los pacientes como teniendo asma leve, moderado o severo. O sea que el paciente que estaba en los escalones 1 y 2, que necesitaba corticoides inhalados a dosis bajas o antagonistas de leucotrienos, era un paciente que tenía un asma leve, y el que necesitaba dosis intermedias o necesitaba terapia combinada era un paciente que tenía asma moderada o asma severa. Y esa clasificación es realmente bastante fácil. Si yo me voy escalonando y necesito cada vez más tratamiento para que el paciente esté controlado, pues digo que está en ese grado de clasificación. Pero esta definición, que está solo basada en el nivel de tratamiento, tiene una ventana que es muy estrecha para uno decir que un paciente tiene en determinado momento un asma severa, porque se necesita una serie de factores. Entonces, y en cuanto a asma severa, si usted es neumólogo y se pone a leer de asma severa, puede encontrar 20 artículos y cada uno dice algo diferente de asma severa. Hoy en día hay más unificación en la definición, la gente un poco establece qué es, pero esta clasificación anterior tiene ese problema, que es un margen muy estrecho, no hay realmente como un gol estándar que le diga a uno que ese paciente tiene o no tiene en determinado momento asma severa. Y si uno busca, realmente hay varias definiciones, hay 122 estudios de cohorte diciendo 60 definiciones en la antigüedad sobre lo que era asma severa. Sabemos que el asma es una sola enfermedad que tiene un amplio espectro, que tiene de base una gran inflamación y que el asma severa está en la punta de este triángulo. Eso es lo que es el asma severa y que hay un porcentaje de gente que la tiene, pero que el 12 al 50% de esos pacientes que nosotros a veces decimos que tiene asma severa está mal diagnosticada. Y está mal diagnosticada porque ustedes lo van a ver ahora que miremos cómo es la definición clara. Hay varios consensos diciendo que es asma severa. Este es el consenso latinoamericano que dice, es algo fácil. Si tú no te mejoras con nada, tienes un tratamiento adecuado, es porque tienes asma severa y debes mirar a ver qué es lo que necesitas. Hay otros consensos como el europeo y el americano para definir asma severa, pero esto yo no pretendo que ustedes lo vean, pero son las definiciones de NAEP, de GINA y de ATS y RS. Y cada uno tiene un poco una diferencia en su definición. Casi todas utilizan las pruebas de función pulmonar y todas dicen que es el paciente que no está bien controlado con la terapia.
y a eso es lo que se le llama asma severa. Cada uno pone su límite, todos coinciden en que el BEF1 debe ser menos del 60%, excepto ATS y RS, que establece que puede ser menos del 80%, sobre todo en los niños, que la mayoría de niños, aun cuando tengan asma severa, tienen pruebas de función pulmonar que son normales. El consenso ATS-RS establece que es la presencia de síntomas persistentes a pesar de un tratamiento adecuado, y un tratamiento adecuado es el que necesita el paciente de acuerdo a su severidad, con altas dosis de corticoide inhalado y beta-2 de acción prolongada o modificador de leucotrienos o teofilina, o el uso de corticoides sistémicos mayor al 50% del tiempo en el año anterior. O sea que eso es la definición, y establece un poco que la prevalencia es variable y que un 5 o un 15% de los pacientes permanecen asintomáticos y tienen asma severa. Hoy en día entonces decimos que hay un grupo de pacientes que, en cuanto a definición, uno debería establecer asma severa problemática, y el asma severa problemática es la que le crea a usted problema, y ese es el paciente que tiene un asma severa, y son niños que continúan con síntomas, como decía el consenso, y que tienen realmente un tratamiento máximo convencional. Y dentro de esta clasificación entonces están los pacientes que tienen asma difícil. ¿Cuál es el paciente que tiene asma difícil? El que no se mejora, pero tiene unos factores que son modificadores. O sea que si usted modifica el ambiente o modifica el niño que es obeso y lo mejora, seguramente ese paciente se va a mejorar de su asma. Y está la verdadera, o sea que hay que identificar factores que sean modificables. Y está el asma severa resistente al tratamiento, que son aquellos en quienes los síntomas persisten, aun cuando usted le modifique los factores que hacen que tenga un asma que no esté bien controlada. Entonces, este es el algoritmo, que es el paciente que tiene un asma severa problemática. Hay que sacar las comorbilidades, hay que sacar a aquellos pacientes que no tienen asma y que tienen otro diagnóstico, y hacer realmente un buen estudio y mirar a ver si ese paciente tiene un asma difícil, que es la que tiene factores modificables, que usted debe modificar para ver si el paciente se controla. Si a pesar de modificarle los factores el paciente sigue mal controlado, es porque tiene un asma severa que es resistente al tratamiento. Pero todo eso se sobrepone, porque esto es muy fácil. Realmente hay una sobreposición de todo, hay una sobreposición del paciente que tiene un asma severa persistente y que es refractaria al tratamiento, el paciente que tiene comorbilidades y el paciente que tiene un asma difícil, que es el paciente que tiene factores modificables. Y esto es el algoritmo final, donde uno realmente tiene 5 escenarios, que son el paciente que no tiene asma, que es este que está aquí, en el cual yo digo, este paciente tiene un asma que es problemática, que tiene síntomas que no mejoran, y descarto que tenga asma y le hago un buen estudio. Y está los otros escenarios, que es el paciente que tiene comorbilidades, el que tiene un asma difícil, y el paciente que tiene un asma que es resistente al tratamiento. Si yo le hago un buen estudio multidisciplinario, solamente me quedo con el paciente que tiene un asma que es resistente al tratamiento y aquellos pacientes que tienen un asma que es modificable. Pero para yo decir que un paciente tiene resistencia al tratamiento, tengo que estar seguro. Primero, es el paciente que no se mejora con el tratamiento. Segundo, que yo ya le he modificado todos los factores que lo llevan a no tener un asma controlada. Y lo otro es saber que realmente es resistente al tratamiento. Y la resistencia al tratamiento se ve por la respuesta a los esteroides. Bien se puede usar triamcinolona o bien se puede usar corticoides sistémicos y mirar qué tanto mejora el paciente. ¿Cuál es la definición de respuesta a los esteroides? Que el paciente realmente mejore su función pulmonar, que el ACT, que es lo que mide el control del paciente, mejore también en los sitios donde se hace óxido nítrico, que haya una mejoría del valor del óxido nítrico, y donde se hace eosinófilos en esputo, que haya mejoría. Hay un 20% de mejoría con los esteroides y un 80% de pacientes que tienen una mejoría que es parcial. Entonces, uno que piensa del paciente anterior, que tiene un asma difícil, que tiene un asma refractaria, en apariencia tenía buena adherencia terapéutica, no había factores de riesgo. Lo más seguro es que tuviera un asma refractaria. ¿Uno lo podría fenotipificar? Pues no, porque no tenemos realmente datos, pero ese paciente había recibido todo esto durante su tratamiento y fuera de eso fue aumentando de peso, o sea, se volvió obeso.
este niño. A los 12 años era un obeso, tenía estas pruebas de función pulmonar que mostraban que estaba obstruido. O sea que ese es un paciente que seguramente tiene un asma severa, posiblemente refractaria al tratamiento, pero nosotros no le hicimos prueba para mirar a ver si respondía o no a esteroides. Lo dijimos por la clínica, dijimos que tenía un asma seguramente refractaria. O sea que hay que pensar que los pacientes también pueden tener asma severa. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? ¿Tenemos asma severa o no tenemos asma severa? Esta es la prevalencia de asma en Colombia. De ese porcentaje que es alto, un porcentaje también tiene asma severa. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Este es el estudio AIRLA, que demuestra que tenemos 21% de pacientes con asma severa. El mundo en general dice que es de 5 a 15%. Si nosotros pensamos los habitantes que tiene Colombia y el porcentaje de pacientes que tiene Colombia y el porcentaje, según el estudio colombiano de atopía, miren lo que pasa. Tenemos posiblemente un alto porcentaje de pacientes que tienen asma severa y a los cuales tendríamos que tratar. Y si cogemos el nivel más bajo, tendríamos 289.000 pacientes con asma severa que se llevan casi el 50% de los costos en salud porque son pacientes que tienen un alto costo. Si uno quiere fenotipificar esos pacientes, lo puede hacer desde el punto de vista de patrón inflamatorio, porque acuérdense que el asma es una enfermedad totalmente inflamatoria. O lo puede hacer de acuerdo a análisis de grupo. ¿Qué es más fácil? Hacerlo de acuerdo a análisis de grupo que hacerlo a nivel de patrón inflamatorio. Si uno lo hace a nivel de patrón inflamatorio, lo puede hacer y decir si un asma es eosinofílica, neutrofílica, mixta o pausigranulocítica. En general, nosotros no lo hacemos de rutina porque nos hacen falta métodos, pero sería lo ideal de aquí en adelante con el uso de los biológicos que hay hoy en día. Ese es el estudio de los más grandes que hay en cuanto a la fenotipificación y a la heterogeneidad del asma severa en los niños y los clasifica de acuerdo a las pruebas de función pulmonar, a la clínica y además de acuerdo a lo que es si los pacientes son eosinofílicos o no y si son atópicos o no. Ellos hicieron todos los estudios en esos pacientes y encontraron que realmente los pacientes con asma severa, los niños son atópicos. Y lo otro que vieron es si esos pacientes tenían alteraciones en las pruebas de función pulmonar o no. La mayoría de pacientes tenían función pulmonar que estaba dentro de los rangos normales y solo 2 grupos tenían valores que eran inferiores. Al final ellos decidieron que en cuanto a grupos, uno podría decir que los pacientes tienen un grupo que tiene asma de inicio tardío, que son sintomáticos y que tienen función pulmonar que es normal. Otro grupo que es asma de inicio temprano, con función pulmonar también normal. Y otros pacientes que tienen asma de inicio temprano con obstrucción leve y otros que son de inicio temprano pero que ya tienen una obstrucción que es mucho más severa. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Pues este paciente hay que mirar qué es lo que tiene. Yo creo que este paciente tiene un asma de inicio temprano, que es un paciente que es atópico porque tenía pruebas de alergia positivas, que es obeso y que tiene una obstrucción bronquial que es significativa. En Colombia sí existe el asma severa y este es un estudio que nosotros hicimos en la Fundación Neumológica donde demostramos que el asma severa existe. Yo solamente quiero decirles que el objetivo de este trabajo era fenotipificar los pacientes y le hicimos todos los estudios, les hicimos función pulmonar, les hicimos pruebas cutáneas, inmunoglobulina E, óxido nítrico. Y la conclusión de nuestro estudio es que el fenotipo predominante, por lo menos en Bogotá, de niños con asma severa son niños que son atópicos, no obesos, con inmunoglobulina E y feno elevados, y que la mayor carga atópica definida por el número de pruebas de alergia se relacionó con la presencia de obstrucción. Nosotros también establecimos qué tanta sensibilización había y lo que vimos es que el 89% de nuestros pacientes eran realmente atópicos y que eso es raro en poblaciones que viven a gran altura como la de Bogotá. O sea que era algo innovador porque la mayoría de estudios establecen que a nivel de las alturas no hay mucha atopía. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo hay que enfocar cuando uno cree que tiene un paciente atópico? Primero tengo que estar seguro que tiene asma y que tiene un asma que es severa. Eso es muy importante. Hay que excluir el diagnóstico, o sea que yo debo tener una radiografía de tórax, no 20, debo tener una espirometría pre y post broncodilatador
y debería tener unos electrolitos en sudor y unas inmunoglobulinas si yo creo que ese paciente tiene un asma severa. Si descarto que el paciente tiene un asma severa, debo hacer una evaluación multidisciplinaria e identificar si tengo un paciente que tiene asma difícil. Y asma difícil es aquel paciente que no está controlado y que ese paciente tiene factores modificables. O sea que en este paciente yo debo tener función pulmonar, debo mirar si tiene limitación al ejercicio, evitar aeroalergenos, ver si tiene enfermedad de vía aérea superior, debo mirar su calidad de vida, debo ver toda la parte de imagenología y hay algunos pacientes que necesitan TAC y resonancia y debo mirar si tiene comorbilidades que me lo lleven a tener un asma de difícil manejo. Y debo hacer un control ambiental con visitas domiciliarias y además debo hacer una evaluación psicosocial y de adherencia. Esto me lleva a que yo pueda descartar toda esta serie de enfermedades como es fibrosis quística, inmunodeficiencia, disquinesia ciliar, toda la parte de displasia broncopulmonar o cualquiera de estas enfermedades que me llevan a que los pacientes tengan un asma que sea difícil, o sea, que tengan factores modificables. Si yo ya descarté que el paciente no tiene asma o que tiene un asma de difícil manejo y que puedo modificar los factores que lo llevan a eso, debo determinar si ese paciente tiene un asma refractaria al tratamiento. Entonces, ¿qué hago para descartar eso y para saber realmente lo que se debe hacer? Hacer una prueba de sensibilidad a los corticoides, que ya vimos cómo se hace, y medir si hay un patrón de inflamación o no, o sea, óxido nítrico, determinar la elegibilidad para la terapia biológica. Debo hacer también un estudio no invasivo, como es hacer feno, hacer recuento de células. Si tengo, puedo hacer óxido nítrico exhalado y además, en algunos casos, hacer también depósito en biobanco para algunos estudios. Y los métodos invasivos están determinados para algunos pacientes y es hacer fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar. Y aquí yo puedo hacer el diagnóstico de que ese paciente tiene un asma severa que es refractaria al tratamiento. Después de que hago ese diagnóstico, debo darle un tratamiento y debo mirar la eficacia de ese tratamiento. Y la eficacia la debo medir con espirometrías seriadas, con calidad de vida y mirar qué número de exacerbaciones tiene ese paciente. ¿Cuál debe ser el tratamiento para el paciente que teníamos? Colocarle corticoides orales, darle agentes biológicos, colocar teofilina, macrólidos, inmunosupresores, inmunoterapia, termoplasia, que esta última no se usa en niños, y volvemos para terminar a este gráfico. Estos son los cambios que ha habido en Gina. Antes decíamos, no le dé corticoide inhalado al paciente que está en un paso 1, ese paciente no necesita nada. Hoy en día pensamos que el asma es una enfermedad inflamatoria y que precozmente uno debe darle corticoide inhalado a dosis bajas. En el paso 2 siguen los corticoides inhalados y como segunda opción están los antagonistas de leucotrienos o la teofilina a dosis bajas o las nuevas teofilinas. Y en el paso 3 siguen los corticoides inhalados a dosis intermedias o a dosis bajas asociado a terapia combinada y ustedes ven que uno se va realmente aumentando y escalonando. Y lo más importante es que en estas nuevas guías aparece el tiotropio en este paso de lo que es el asma moderada severa para incluirlo en los niños mayores de 12 años. Y aparece también la terapia SMART como parte del tratamiento. O sea que aquí están las altas dosis de corticoide y está la terapia SMART, que es utilizar beta-2 de acción prolongada con corticoide inhalado en los mayores de 12 años como terapia de controladora y como terapia de rescate. Y están otro tipo de medicamentos que son antiinflamatorios como metrotexate, azatioprina y ciclosporina. Nosotros en general no usamos eso en forma rutinaria para el manejo de asma severa. Preferimos usar biológicos, por supuesto, o irnos a dosis altas o intermedias de corticoide más un beta-2 de acción prolongada, más tiotropio si es un niño mayor de 12 años. Y aquí pasar al paso 4 y mirar a ver si el paciente necesita ciclos o no de corticoides vía oral. Una nueva cosa son los macrólidos, que han demostrado su papel inmunomodulador y antiinflamatorio para el manejo de los pacientes que tienen asma severa y se usa en determinadas ocasiones. Está también la vitamina D en los pacientes obesos, que se piensa que hay una relación entre vitamina D y asma severa en aquellos que tienen insuficiencia de vitamina D, y la teofilina,
que en los sitios donde no hay ninguna otra cosa se puede adicionar también teofilina para el manejo de esos pacientes. Y finalmente están los biológicos. Y los biológicos son todos estos. Hoy en día está omalizumab, está mepolizumab, está reslizumab y está benilizumab. Todos se podrían utilizar. Lo único es que para los niños, el único que está aprobado hasta ahora es el omalizumab en los niños que son mayores de 6 años. Los otros están aprobados para mayores de 12 años y algunos para los mayores de 18 años. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en determinado momento, no solo de omalizumab, sino también de los otros biológicos? En este momento, omalizumab en los niños de 6 años o más, en el paciente que tiene un asma severa atópica y en algunos casos de asma moderada, puede tener beneficios también en algunos pacientes que no son atópicos y pacientes que tienen otras comorbilidades. Entonces, el paciente que tiene un asma severa, después de que uno tiene un paciente que le ha diagnosticado asma severa refractaria al tratamiento, el manejo es multidisciplinario y el manejo es que uno un poco se enloquece y le pone muchas cosas, o sea, le pone el beta-2 de acción prolongada, le pone los antileucotrienos, le pone teofilina, le pone corticoide a dosis intermedias o altas y finalmente se va a hacerle otros manejos como es usar macrólidos o usar biológicos, y dentro de los biológicos están los que están aprobados para niños y también la terapia SMART que ustedes la ven aquí. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento para este paciente? Seguir con terapia estándar y ponerle un biológico. El hecho de uno usar biológico no quiere decir que yo le voy a quitar la terapia estándar al paciente. No se la voy a quitar. Eso es mentira. El paciente necesita seguir con su corticoide inhalado, necesita seguir con su beta-2. El punto es que uno de pronto puede bajar las dosis de corticoide inhalado, le mejora la calidad de vida al paciente y le mejora también su evolución desde el punto de vista funcional, pero nadie le quita el tratamiento. Entonces, en conclusión, el asma es una enfermedad que es heterogénea, que va desde el paciente que tiene un asma leve hasta el que tiene un asma severa que no se controla, necesita una colaboración que sea multidisciplinaria. No todos los exámenes son requeridos, no a todo el mundo se le pide electrolitos en sudor, no a todo el mundo se le pide un TAC de tórax. Hay que moverse a fenotipificar los pacientes, eso es lo ideal, porque fenotipificar permite hacer un tratamiento que es mucho más refinado y más individualizado para el paciente que tiene un asma que es problemática, de difícil control, y el estudio de todos esos es lo que hace al final que uno pueda hacer un buen manejo terapéutico e individualizado. Gracias.